Rosenda le derramaba agua caliente a la gente pobre que pasaba por su vereda. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy estamos con los chicos de José Argüello Estudio de Danza, que nos van a hablar un poquitito acerca de esta nueva propuesta que se viene. José, comentanos un poquitito. Rosenda como las raíces del gomero es una nueva propuesta que traemos con los chicos del estudio. Es danza teatro que lo estamos trabajando con todos los chicos bailarines y actores del estudio. Comentanos un poco, es medio curioso el título porque dice las raíces del gomero. No, primero, comentanos sobre Rosenda. ¿Quién fue Rosenda? ¿Quién es Rosenda? ¿Es un personaje real? Rosenda y Rufino Otaño fueron dos personajes que vivieron en la época de la opulencia, en la mejor etapa de Concepción. Y es como que fueron dos personas que dieron muchísimo de qué hablar para la época. Y hasta el día de hoy la gente se sigue recordando de Rosenda y Rufino, de todas las cosas que ellos hicieron. ¿Y por qué se dice las raíces del gomero en este caso? Bueno, Rosendo tenía un árbol de gomero en el patio. Y decía que el gomero tenía unas raíces muy potentes que es como que iban agarrando la casa. También el gomero tiene un significado de buena suerte, fortuna, riqueza. Entonces es como que ella abrazaba mucho ese árbol, es como que no quería que se saque de su Es patio. como un árbol, es como un árbol Ex- raro que si tenés en tu casa es que vos tenés plata. Exacto. Y como las raíces es como que se van expandiendo, es como que para nosotros Rosenda hasta el día de hoy ella se sigue expandiendo, es como que su historia y su pasar acá en Concepción se sigue expandiendo hasta el día de hoy. Trabajamos con un equipo de actores que ellos son aproximadamente 11 actores en escena y los bailarines entre adolescentes, jóvenes y adultos son 27 bailarines, pero igual es un total de 40 artistas en escena. La danza aérea también es nuestra muestra que está bajo la dirección de la profe Heidi Segovia, que es ella la que les entrena a las niñas, es la que está ahí ayudándoles a ellas para que puedan lucirse en cada show. Bueno, en el caso de Rosenda fue un proceso súper diferente a todas las otras obras, porque es un estudio que realmente lo venimos haciendo hace 3 años junto con Alejandra y los compañeros, porque hay una historia que contar sobre un personaje que existió en Concepción. Entonces cuando el personaje existe es como que tiene sus ventajas y desventajas. Entonces fue un proceso largo de 3 años para poder llegar a esto. Conmigo específicamente las ideas. Quiero esto, esta estructura, así, así. Y el guión con Ale. Entonces, Ale, ¿podrías decirnos un poquitito sobre cómo empezó el proceso de desarrollo desde, digamos, desde la idea que te dio José hasta el día de hoy que ya tienen ya básicamente como para presentar el trabajo que tienen? Y fue una idea totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada, porque normalmente el profe me da la idea, entonces yo me puedo desenvolver solita ahí, después le entrego a él, me dice sacamos esto, pero Rosenda ya existía y teníamos que basarnos en las cosas que las personas decían, en lo que buscamos en informaciones, y era complicadito, o sea, me costó mucho empezar a escribir. Y teníamos las ideas, pero cómo ir estructurando era. El profe me decía, quiero que haya diferentes partes en las que acá se vea acá, que se vaya viendo cómo fue Rosenda, su proceso. ¿Y el guión en sí está basado en algún libro, algún relato, alguna obra? ¿Cómo hicieron? Porque tengo entendido que fue un poquitito difícil Sí. recopilar la información. Más sobre relatos populares de las personas que comentaban que cuando eran niños le veía. Hablamos con un historiador para conocerle más. Y llegamos a usar fragmentos de algunos autores que también mencionaron a Rosenda. En cuanto a diálogos, el desarrollo en sí del personaje, su forma de hablar y todo eso a la hora de poner en el guión, ¿vos le pusiste algo tuyo o básicamente trataste de, digamos, usar lo que te dijeron o cómo fue ese proceso? Fue algo más, una mezcla de los dos, porque viste que solamente sabíamos lo que era lo que más se decía es que no quería que pasen por su vereda. Eso es lo que más nos decían, entonces yo tuve que visualizarle más o menos a Rosenda. Creo que le dije al profe que este fue uno de los guiones que a mí más me llegó, o sea, yo estaba escribiendo y de repente me quebré porque estoy hablando de una persona real y el momento en que yo escribo yo siento que soy yo real, todos y cada uno de ellos porque soy yo la que le está dando la estructura al personaje y a mí Rosenda me llegó muchísimo. Y vas escribiendo y llega un punto donde yo dejé así de escribir y dije, ay, eso me dolió, dije en mi mente, porque
en serio es muy profunda. Así que fue una mezcla de lo que pensamos que fue Rosenda con base a las historias que nos contaron. Este trabajo es realmente muy diferente porque no lo hacemos desde, o sea, nos basamos en todo lo que la gente nos cuenta, en cómo era ella, en qué es lo que decía y todo eso. Entonces de repente cuando, qué sé yo, decían, Rosenda le derramaba agua caliente a la gente pobre que pasaba por su vereda, ¿verdad? Entonces es como que nosotros lo que hacemos con esta obra es contar un poco el desde adentro de Rosenda. Una perspectiva de lo que nosotros no vimos de ella. Claro, porque es mucho también, pasa un poco por, qué sé yo, nosotros vemos nomás ya cómo la persona explota, cómo emplea su ira por las personas, pero ¿qué hay detrás de esa ira? ¿Qué hay detrás de esa Rosenda que no quería que se pase por su vereda, de ese Rufino que salía y gritaba? Entonces, es un poco eso lo que vamos a trabajar con Alejandra. Más o menos ese- la psicología del Ujú. personaje. Es por eso que hacemos varias adaptaciones para esta historia y siempre como decís, siempre tratando de tocar todo con pinza, los detalles, porque es como que también detrás de Rosenda también hay una familia, o hubo una familia, hay una familia, entonces es como que tratamos de abrazar la historia y de contar de cómo pudo haber sido. Pero también nos basamos muchísimo en lo que cuentan los historiadores, en las personas de aquel entonces, de lo que nos contaron, entonces es como que una mezcla de todo, pero siempre sin faltar al respeto a la historia o a los personajes y todo eso. Y en cuanto a actores, me dijiste que eran un equipo de 11 actores. 11 actores. Sí. ¿Y cómo fue el proceso para elegir a tu Rosenda? O también Ale supongo estuvo involucrada también en eso. ¿Cómo ustedes llegaron a decir, esta es nuestra Rosenda ideal? Ok, siempre basándonos en la historia, es como que yo le tiro los datos a Alejandra y Ale es como que va metiendo los personajes que van a ir apareciendo. Cuando yo le dije a Ale para que esto escriba, para que ella lo escriba, yo no sabía quién era Rosenda. Es como que tenía la idea, pero no sabía, porque siempre espero a que ella pueda escribir para que yo pueda decir, ya, ella es Rosenda. No me costó mucho, la verdad, saber quién iba a interpretar a Rosenda por la historia, por la fuerza que tiene el personaje, por la forma de encarar, por el trabajo que yo sé que la actriz le va a poner o que le pone a todos sus trabajos. Entonces es como que era ella el personaje que tenía que representar a Rosenda. Y optamos por Malena Argüello, que por la facilidad que ella tiene para la interpretación, para la actuación, para la danza, para un todo. Es como que el personaje era para ella. Ah, ok. Male, si podés comentarnos un poquitito, ¿verdad? ¿Es la primera vez que vas a interpretar este personaje? Sí, es la primera vez que voy a interpretar este personaje y la primera vez que me toca hacer un personaje principal en una obra que ya es una carga de amor muy grande, la verdad. ¿Y cómo reaccionaste cuando Ale o José vinieron y te dijeron, no, nosotros queremos que vos seas? Bueno, al principio fue, la verdad no me esperaba, porque generalmente trabajo con papeles pequeños y interpretarle a este personaje, a una persona que existió, que es real, que mucha gente le conoció, es como complicado. ¿Cómo yo voy a hacer para que la gente diga, ah, sí, Rosenda era así? Es bastante difícil, la verdad, y me sorprendió sinceramente que me hayan escogido a mí para poder interpretarle a ella. Hablando de desafíos, ¿verdad? En cuanto a desafíos, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de leer el guión, a la hora de desarrollar el personaje? ¿Con qué te encontraste así que dijiste, esto me va a ser difícil? Pero Bueno, a ver, partiendo de la base de que es una persona que ya existió y que varias personas tienen referencia de ella, está también el hecho de que el personaje es lo opuesto a mí, la verdad, en cuanto a muchas características, tanto físicas, tanto como la voz. Y la verdad, al principio tenía una concepción muy diferente de Rosenda, que la empecé a trabajar desde mi punto de vista, pero cuando comenzamos a ver más sobre ella, a investigar más, es como que, wow, es completamente diferente y fue un trabajo completamente diferente volver a reestructurarle por completo el personaje y ver la forma de encararle lo más natural posible como para que la gente diga, sí, ella así fue, o sea, así se veía, ella así era.